Me acompaña aquí en estudio, como lo hace regularmente, nuestro buen amigo, el presidente de la Asociación Científica de Astrónomos y Astrofísicos Nicaragüenses, don David Castillo Pacheco, para abordar dos temas. Uno muy largo, pero que vamos a tratar de hacer como un resumen, ¿verdad?, de lo que él aborda cuando expone sobre estos temas. Y uno que es muy específico y que ahorita que estamos, ¿verdad?, en esta temporada, aunque él nos ha dicho que no hay que enredar los eventos meteorológicos con los astronómicos, perdón, ¿verdad? El fenómeno del rayo particularmente. Bienvenido, David, gracias de estar aquí con nosotros, aunque pues tuvimos este retraso a la hora de iniciar, pero bienvenido. Bueno, el fenómeno del rayo. Bueno, primeramente quiero pedirte disculpas, pasó un incidente, pues, salí a las 2:30, pero aquí estoy. ¿Qué es el rayo? ¿Por qué la gente le tiene miedo al trueno? ¿Por qué precisamente cuando hablamos del mes de octubre se habla de rayos? ¿Cuáles son los lugares donde más frecuencia existen los rayos? ¿Cuáles son las precauciones con los rayos? ¿Cuántos tipos de rayos existen? ¿Cómo puedo calcular yo la distancia que cayó un rayo? ¿Por qué si yo estudio astronomía y astrofísica tengo que hablar de fenómenos meteorológicos, no fenómenos astronómicos? Bueno, primeramente comencemos con lo fenomenal en este caso. Cuando hablamos nosotros de rayo, el rayo está compuesto de 3 elementos fundamentales. Primeramente lo que nosotros conocemos, aquí tenemos la bobina de Tesla, lo que es la luminosidad. Esa luminosidad que nosotros miramos ahí, eso es lo que nosotros conocemos como flash, la iluminación. Lo que estamos observando desde abajo hacia arriba es lo que nosotros conocemos como el rayo. Pero se da también el trueno. Entonces, ¿qué es el trueno? El trueno es cuando ya el rayo ya cayó. Entonces, cuando, en este caso, como nuestra atmósfera está formada, es un fluido, entonces al momento de hacer contacto en la parte positiva, la parte negativa o viceversa, entonces rompe lo que nosotros conocemos la barrera del sonido y ese es el trueno que nosotros oímos. Pero hay que definir que hay una fórmula científica que X igual a B por T. X igual a B por T. A B por T. Ahí tengo yo esa imagen, creo que es la segunda imagen o la tercera imagen. Es que esa imagen de XB por T significa, no, ese es el dios, los dioses de los rayos. Para hacerle mención a esos dioses de los rayos está Thor, de los nórdicos, los germánicos, y está Zeus, en el caso de los griegos. B por T es para definir, por ejemplo, si yo veo un destello, entonces yo puedo, ahí es correcto, ahí está. Entonces yo veo el destello, entonces comienzo a contar yo, 1, 2, 3. Entonces quiere decir que el rayo cayó a 1 kilómetro. Donde X es la distancia, B es la velocidad del sonido. Recordemos que la velocidad del sonido, en este caso son 300 metros por segundo. Entonces y después yo, el tiempo que yo logro detectar, entonces yo detecto ya que más o menos ese rayo cayó a 1 kilómetro. Siempre y cuando sea un rayo, los tipos de rayos. Y cuando hablo de tipo de rayo, para poderlo identificar, si es tierra-nube, nube-tierra, o es bifurcado, o es ramificado, o es perla, o es lo que nosotros conocemos staccatus. Entonces, eso que tiene ahí, por ejemplo. Entonces, ese ramificado es bifurcado. ¿Ya? Entonces, los tipos de rayos están en dependencia del lugar donde vos te encontres también. Por ejemplo, si yo estoy en un lago de Managua, por ejemplo, y hay una rayería, entonces hay un contacto entre lo que nosotros conocemos, lo que es el agua, en este caso, aunque sea mar, o sea lago, entonces cuando hace contacto la nube, entonces con el agua, entonces es un tipo de rayo nube-agua. Cuando hace contacto con tierra, puede ser el rayo sea positivo, sea negativo, cuando ellos se encuentran. Puede ser nube-tierra, tierra-nube. Pero existe un rayo que es especial, que se da entre nube y nube. Ese rayo entre nube y nube no hay problema, porque no te puede dañar, porque es la posición positiva. La última imagen que está ahí estamos viendo entre nube y nube.
ese rayo prácticamente no toca lo que es la superficie terrestre. Lo vemos horizontal. Correcto, en vez de verlo vertical. Está buena tu observación y me gusta mucho. No, en vez de verlo, entonces, en vez de verlo de una forma vertical, lo estás viendo de forma horizontal. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, quiere decir que ese rayo no, en ningún momento hay un peligro. Pero hay un rayo que es rarísimo y difícil de ver. El rayo globular le llaman. Globular o el rayo le llaman centella. Es un tipo de rayo que es misterioso. Está dentro de los 10 fenómenos que podamos hablar, de los 10 fenómenos meteorológicos más raros. Se forma como un globo, o sea, como una especie de plasma. Y recordemos que los rayos están compuestos de plasma, son partículas ionizadas de moléculas. Entonces, esa partícula que prácticamente está flotando en un momento y produce, casi la tenemos en la última imagen. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el caso de este tipo de rayos? Que no es común que las personas lo vean. Y si lo ve alguien, lo primero que se le ocurre, uno es un alma en pena, o dos, o son extraterrestres, o tres, son fenómenos no, ese es Nikola Tesla, esa es la bobina de Tesla, que es la que tengo aquí en el momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, es algo extraño y completamente extraño. Ahora, pero ¿cuál es la ventaja que tienen los rayos? Cuando nosotros hablamos de rayería, lo primero que se nos ocurre en la cabeza es las precauciones, que es un problema, que produce daño, y es lo contrario. Los rayos tienen una gran bendición. Por ejemplo, nuestro hermano país que tenemos aquí, por ejemplo, Venezuela, hay un lago que se llama Maracaibo y está Catatumba. La Catatumba, ahí se producen los mayores rayos en el mundo, aproximadamente 1.200 rayos en el año. ¿Qué se debe? Es que recordemos que es una zona tropical. Eso es lo interesante. Entonces es el lugar donde se producen más rayos en el mundo. A pesar de eso, que Australia no es una zona tropical, pero se acerca a la zona tropical en este caso, que en Darwin también se producen lo que son rayos. Entonces, ¿qué es lo que produce, por ejemplo, en la Catatumba? En Catatumbo, en caso de Venezuela, el 10% de los rayos producen ozono. Y cuando hablamos de ozono estamos hablando de los tres moléculas de oxígeno. Entonces, recordemos que nosotros realmente el daño que hemos causado a lo que es la capa de ozono. Entonces los rayos nos ayudan en este caso a proporcionar lo que es el ozono. Aunque el ozono se encuentra en la tropopausa, pero produce lo que es el ozono. Otro de los estudios que hizo, esa es la imagen que tal vez estábamos viendo anteriormente, es lo que hizo Nikola Tesla. ¿Cómo yo puedo tomar esa energía limpia, porque es una energía limpia, y poderla yo acaparar en un lugar determinado y hacer uso de esa energía? Porque son, para que tengamos una idea, la potencia. La potencia son gigawatts, o sea, son millones y millones de watts, y son millones y millones de voltios. O sea, si toda esa energía nosotros pudiéramos acapararla y hacer uso, sería una energía completamente limpia. Tal vez presentamos la imagen de ahí, donde sale la torre de Nicolás Tesla. Inclusive Nicolás Tesla es uno de los mejores científicos que ha creado la humanidad, y sus aportes actualmente se mantienen siempre. Inclusive hace poco nosotros hablamos en tu programa sobre el carro de Tesla, que fue lanzado al espacio. Entonces, Nicolás... ¿Esa torre atrae los rayos? Es que aquí se da un campo magnético. Entonces las partículas, recordemos que lo que son los rayos están compuestos de plasma, las moléculas ionizadas de electrones. Entonces esas partículas, si nosotros podemos acapararlas, podemos producir lo que se llama energía limpia. Eso actualmente es un proyecto. El problema que existe es que no todos los lugares en el mundo, si nosotros vemos, por ejemplo, este libro, que es de meteorología, que es bastante profundo, tal vez tomamos la imagen ahí, ¿sí? Y vemos los lugares donde se producen más rayos a nivel mundial. Entonces, ¿cuál es la situación? Aquí esta imagen aquí. ¿Cuál es la situación? No en todos los lugares se da el proceso
de producción de rayos. Entonces, ¿cuál es el problema? Te encontrás con situaciones políticas, te encontrás con situaciones económicas, y entonces las inversiones podrían no ser tan generadoras económicamente debido a ciertos factores económicos que se pueden dar. Ahora, pero ¿y cuál es la desventaja del rayo? Viene algo. Entonces, prácticamente cuando se da una rayería, entonces el problema que existe es que si nosotros tenemos algo conectado y no tenemos lo que en 1752, quiero que sea la primera imagen que tenemos, inclusive, cuando se inventó, Benjamin Franklin inventó lo que es el pararrayo. Entonces, el pararrayo consiste en que una antena, ahí la estamos viendo, esa antena se conecta a un cable, ese cable entra a un cable también, a una antena internamente de cobre o de bronce, y entonces ahí toda la energía va directamente a tierra. Entonces, y siempre por lo general los pararrayos siempre hay una antena. Entonces lo que hace es capturar esa energía, y esa energía en vez que se bifurque en lo que nosotros conocemos en el edificio o en determinado lugar, entonces pasa directamente a tierra. Entonces, él fue uno de los inventores, inclusive lo que es del pararrayo. Pero actualmente existe el desarrollo de la ciencia, aunque se inventó en los años 1800, lo que es cómo yo identifico un rayo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo ir a un lugar determinado, en un campo, entonces a mí, por ejemplo, yo llevo un aparato que me identifica que hay rayería, o un lugar que identifica, inclusive los aviones lo llevan, inclusive vos te vas a las instalaciones de la NASA o espaciales, porque ellos no van a ser irresponsables de lanzar, por ejemplo, un cohete si hay rayería. Entonces hay ya aparatos especiales que te identifican realmente que si se da el fenómeno de los rayos en ese momento. Ahora, ¿cuáles nubes producen lo que son los rayos? Eso es algo interesante. Existen tres tipos de nubes: la extracto, la cúmulo y la cirro. Entonces cada una de ellas están divididas, pero la que es la cumulonimbo es claramente, como la que estamos viendo ahí, que es forma de yunque, esa es la que identifica claramente que viene en rayo, así es. Sin necesidad de tener, como dicen nuestros hermanos campesinos, sin necesidad de tener un aparatito, yo me doy cuenta que va a comenzar. Inclusive, vos podés detectar cuando se aproximan los rayos, vos sentís algo, la fuerza electrostática. La fuerza electrostática vos la sentís en los brazos, como aquellos que dicen que se me ponen los pelos parados. Entonces, por la fuerza electrostática sentí la radiación, sentí la ionización de las partículas, de las moléculas, que se puede acercar un rayo. Entonces, en el caso de Nicaragua hay que ser claro, hay que definir cuáles son las mayores precauciones, como ya lo hemos mencionado. Por ejemplo, no estar en una caseta que la mente es metálica. Recordemos que el metal es buen conductor de electricidad. Y tenemos el agua, hay personas que hay rayería y se está bañando, sea en una piscina, sea en un lago, sea en un río o sea en el mar. Entonces recordemos que el agua es verdadero conductor de lo que es la electricidad, igual que el metal. Los niños, recordemos en la niñez, cuando hay lluvia, comienzan ellos a salir y entonces están propensos a eso. Inclusive hay otro problema, por ejemplo, no sé si te has dado cuenta que en una época es más lluviosa, por eso se llama octubre. Octubre significa mes copioso. ¿Qué es un mes copioso? Un mes lluvioso. Pero la lluvia está acompañada de lo que nosotros conocemos, lo que es la rayería. Ahora, hay que definir, muchas personas usan lo que nosotros conocemos, lo que es el paraguas. Pero ¿cuál es el problema del paraguas? Este paraguas, en la parte de arriba, es metálica, no es de madera. Por eso lo encontrás barato. ¿Entiendes? Ve qué bonita la sombrilla, pero es metálica. Entonces, es un verdadero conductor de electricidad en ese momento, igual como hizo Franklin, que demostró que realmente que los rayos estaban cargados eléctricamente cuando hizo su cometa y puso una llave, y esa llave estaba cargada eléctricamente. Ahora, hay otra condición también que se produce en rayos, pero esto ya no es común, es un poco más complicado. En el caso de los volcanes cuando hacen erupciones, el vapor de agua se puede producir rayos internamente en el volcán. También cuando se dan lo que nosotros conocemos los incendios forestales. Debido a este vapor de agua y el humo, se pueden producir rayos, pero en esa localidad, en ese sector. También cuando se crea, en este caso, pero ya eso es obra del ser humano, como puede ser también obra del ser humano en el caso que yo te mencionaba
de un incendio forestal. El incendio forestal puede ser de forma natural y puede ser de forma humana, como el caso que pasó, recordemos, en el maíz, pues. Pero el caso también se puede dar cuando es creada por el ser humano, cuando se da la explosión de una bomba termonuclear, se producen rayos internamente. Entonces, una pregunta que están haciendo aquí, dicen que qué diferencia hay entre un relámpago y un trueno. Buena pregunta. El trueno ya cayó y la gente le tiene miedo. La gente cuando ve caído el trueno y ahí se asusta. Y pues, si estás vivo, quiere decir que no te hizo daño. Una cosa es la velocidad del sonido y otra cosa es la velocidad de la luz. El relámpago es esto que estamos viendo. Es eso. Es la luz, el destello. Puede ser perlado, puede ser staccatus. Entonces ese. Pero ya ese es el relámpago. Ese es el relámpago. Correcto. Pero el trueno es cuando esa descarga positiva, recordemos que la temperatura que alcanza aproximadamente un rayo son 27.000 grados centígrados, o sea, 5 veces aproximadamente o 6 veces la temperatura exterior del Sol. O sea, la temperatura, ¿qué es lo que pasa? Calienta esa parte de la atmósfera, o sea, estamos hablando de la troposfera, y entonces ese ruido que se expande, ese es el trueno que nosotros sentimos. Por eso yo mencioné al comienzo, una cosa es el trueno, otra cosa es el relámpago y otra cosa es el rayo. El rayo es cuando está conectando esto con esta parte, la parte positiva y la parte negativa. El trueno es cuando se da la expansión. Aquella vez que mencionamos nosotros, haciendo referencia, el 2013, el 14 de febrero, cuando el meteorito entró en Chernobyl, en Chernobyl, en este caso en Rusia, vos viste pasar eso, pero de repente se dio la onda expansiva. Entonces, esa onda expansiva es lo que se conoce como trueno. Pero al trueno no le tengas miedo, tenerle miedo mejor cuando cae. Por eso identifique la fórmula X igual a B por T. Entonces, vos observás, en este caso, el destello, cuando observás el destello, comenzás a contar y te das cuenta en qué distancia va a caer ese rayo. Vamos a hacer rápidamente una pausa, regresamos y después nos enumera los 10 fenómenos meteorológicos que los vamos a estar luego comentando en otro programa, para que pueda hacerlo con el mayor tiempo. Es más complicado un poco. Así es, y así no dejamos enredados a nuestros amigos que le dan seguimiento a la ciencia, la astronomía y la astrofísica. Vamos a los mensajes y regresamos. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. En Banco Lafice Bancentro desarrollamos soluciones financieras para quienes trabajan día a día, aportando al crecimiento de Nicaragua. Ofrecemos créditos agropecuarios para impulsar la producción, una amplia y moderna red de cajeros automáticos para realizar retiros o depósitos en efectivo, alianzas con remesadoras a nivel mundial y una red de sucursales a nivel nacional para retirar sus envíos de dinero, y una herramienta para planificar el ahorro con el plan Ahorro Programado. Soluciones financieras ideales para impulsar el desarrollo. Banco Lafice Bancentro, excelencia financiera a nivel mundial. Tus megapacks con el doble de todo. Doble de megas, minutos y mensajes. Además, con redes sociales gratis. En tus megapacks desde 50 Córdobas. Actívalos desde App Mi Movistar o marca asterisco 123 numeral. Movistar, con las mejores promociones. Elegir una universidad es una decisión que revela quién eres y hacia dónde vas. Hoy es un día para no temer al futuro, un día donde crecen mis sueños. Aquí, en UCN, encontré lo que busco. Mi meta apenas empieza. At la Universidad Central de Nicaragua, I found the tools to grow personally and professionally. UCN, pensando en tu futuro. 20 aniversario.
En cada circunstancia, gestionamos riesgos de seguridad. Para cada necesidad, tenemos una respuesta. Diseñamos sistemas de gestión de riesgos de seguridad privada personalizados, con altos estándares de calidad, bajo normas internacionales. Nuestra filosofía operacional es eminentemente preventiva. 23 años de brindarle bienestar, seguridad y tranquilidad. Improvisa, su seguridad asegurada. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Estamos en esta parte final de su programa de entrevista conversando con David Castillo. Estábamos hablando de fenómenos astronómicos y astrofísicos, ¿verdad? Que son los rayos, que son perdón, pero hay una confusión que siempre nos dice don David Castillo que hay que diferenciarla. Lo que son los fenómenos meteorológicos, ¿verdad? Y hoy va a hablar de los fenómenos meteorológicos más extraños. ¿Cuáles son los 10 fenómenos para que los enumeremos? Porque en la próxima vamos a estar hablando de uno en uno. Bueno, para mencionarlo primeramente, los más usuales en Nicaragua, el que acaba de pasar en la semana pasada inclusive, llamarlas los trampos o los trompas marinas. ¿Por qué? Porque precisamente en la antigüedad, cuando miraban eso, parecían monstruos marinos. Ahí tenemos una imagen de ellas. Los trompos marinos. Y la que se dio como en Ometepe. Por eso, ahí Sí. está la imagen. Otra que se ha dado en Nicaragua se llama la lluvia de granizo, que estuvimos, acordate que aquí en Managua hace como 5 años, creo yo, tuvimos una en Estelí y hace poco hubo. Los trompos marinos. Entonces, los que estaban en barco pensaban ellos que ese era un monstruo marino. Y por eso decían los monstruos marinos, le decían. Pero es trombo marino. Entonces eso se da por la precipitación. Bueno, otro día lo vamos a ampliar mejor. Correcto. Para explicarlo cómo se da, por qué se da, a dónde se da y cuáles son los resultados de eso. Lluvia de granizo. Lluvia de granizo. La lluvia de granizo. En los últimos 2 años o 5 años. Es que eso se puede dar en cualquier sector. Lo que pasa es que ahora, por la tecnología actualmente nosotros, alguien graba algo y realmente en ese momento lo puede presentar. Okay, esa es una tromba marina. Para los que están viendo, fue la que se dio en Ometepe. Trombo marino. Trombo marino. Como el trombo de la... como el trombón, pues. Sí, trombón, correcto. Okay. Pero los pescadores y en este caso los marineros, te le decían monstruos marinos porque tenía la forma de monstruo marino. ¿Lluvia de granizo? Lluvia de granizo, se ha dado aquí en Nicaragua, inclusive, hace como 5 años, cayó granizo. Y eso tiene un proceso químico que un día lo vamos a explicar. Los 3 soles también. 3 soles. Esa visión. Es una visión óptica. Tenemos casi una de las últimas imágenes, 3 soles. O sea, en vez de ver un sol, lo estás viendo 3. Entonces es una visión óptica. No es que anda fumada uno, sino que son 3 soles. Por eso se llaman los 10 fenómenos meteorológicos más raros. Correcto. Tenemos también lo que llama la luna azul. Luna azul, ese es cuando... mira, hay sale el lobo. Es que la luna azul también, acordate que salen los pitufos, pues, pero ese ya son cuentos de hadas. También la luna azul, aquella canción, que hubo una traducción que se equivocaron, pero la luna azul se puede dar por 3 factores fundamentales. Ahí trae la imagen. Uno de ellos por incendios forestales, uno de ellos erupciones volcánicas, como pasó en Indonesia, el Krakatoa. Entonces, todo ese humo, al combinarse con la atmósfera, entonces la luna refleja un color azul. Tenemos también la lluvia de sangre. Lluvia de sangre. Sí, la lluvia de sangre es uno de los fenómenos meteorológicos más raros. Inclusive, algunos lo confunden como cuestiones contra maldición. Entonces, lo que es las Indias, como todo ese sector de la India, Pakistán, todos esos sectores son, hay más religiones que creo yo que personas. Cada persona tiene una religión porque son panteístas. Entonces ellos relacionaban que esa lluvia era una maldición de arriba, pero nada tiene que ver. Ese es cuando el polvo que venía del Sahara, debido a la fuerza que tiene en este caso, los vientos se reflejaban con la arena y entonces es correcto, así igualito como estás viendo ahí. También existe lo que se llama la lluvia de peces, rana. Entonces esa lluvia de peces y rana
es cuando se suma lo mismo que estamos viendo. Acordate que los tornados solamente se dan en tierra. Los trompos que nosotros llamamos las Eso trompas. agarra todos esos animales. Entonces, cuando lo sube por fuerza gravitatoria, primero lo succiona. Una vez que lo succiona, una vez caen por fuerza gravitatoria y caen, y es una gran bendición cuando caen eso, porque caen en la mayoría vivos, excepto que te caigan los sapos, pues. Ahí está, hay un video ahí mismo en esa imagen, y sale cómo se va en ese factor, pues, en La otra diferentes lluvia. lugares. Tenemos también lo que se llama los duendes elfos. Los duendes. Los duendes elfos, eso no lo puede observar, al menos que sea aviador. Solo se ve en el solamente, no, solamente después de la tropósfera. De la tropósfera tenemos la tropopausa. Después de la tropopausa la tenemos, es correcto. Los duendes elfos, ahí tenemos ahí. Ese es un fenómeno meteorológico completamente raro que ninguno explicaba. Hasta después la ciencia logró explicar cómo se da ese fenómeno. Okay. Pero eso es difícil de ver. Vamos al otro tenemos los remolinos, en este caso, o los tornados. ¿Remolinos o tornados? O tornados, sí, pero esto sucede de fuego. Inclusive en Japón hubo uno que mató a muchas personas. Ahí está el remolino. Y eso es verídico, pues, eso es uno de los fenómenos meteorológicos. ¿Cómo se forma? A través de eso. Bueno, explicaríamos después en otro tema, claro, cómo explicar cada uno de ellos, pues. Tenemos el otro, ¿cuánto tenemos ahí? Llevamos 9. Sí, tenemos el otro que es el que es más difícil, que yo te digo, que si lo miras es una bendición. Se llaman los rayos glandulares, o en este caso le llaman fuego y centella, bolas de fuego o centella. Ahí tenemos una imagen nosotros donde salen ahí que la gente queda asustada. Ahí está la imagen, donde ellos miran eso, esa bola de fuego, ahí tenés abajo, ahí cómo se ve, azul, que pareciera extraterrestre o una alma en pena, y cualquiera pensara, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, eso es un fenómeno meteorológico completamente rarísimo. Pues, rayos y centellas, decir. Rayos es correcto, rayos y centellas, eso es lo que sí. Entonces lanzaban así y creo que hay un programa de los muñequitos que daban eso. No, el Robin, Batman y Robin. Robin es correcto, entonces ellos hablaban de ese punto. Pero existe otro también que es bastante también lo que es ya los tres soles hablamos. Ahí están los tres soles, sí, correcto. Tenemos el otro. Hablamos de las trombas marinas, de la lluvia de granizo, de los tres soles, la luna azul, la lluvia de sangre, la lluvia de peces, los duendes de elfo, los remolinos y tornados, los rayos y centellas. Correcto. ¿Y cuál nos falta? Ahí están los 10. Falta creo uno, si no nos equivocamos, y tienen los muchachos ahí, o estamos contándolos mal. Sí, creo que nos falta uno. La luna azul, que no la mencioné. Ya, la luna azul, correcto. La luna azul. Entonces, pero existen otros también. Por ejemplo, lo que nosotros conocemos, otros extraños que se han adicionado. Por ejemplo, las nubes lenticulares, le llaman, lenticulares. O sea, que una nube completamente que pareciera como que fuera un platillo volador. Entonces, las formaciones que se dan las nubes en veces tienen una forma. Inclusive, aquí en Managua se dio una vez que fue famoso, las nubes iridiscentas. Entonces, si vos has ido a un lugar y mira que las nubes tienen demasiados colores. Y entonces fue un fenómeno meteorológico, aunque no era de los 10 más extraños, pero estaba entre los 10. Entonces fue una revuelta. Eso inclusive lo vimos en Boaco viendo hacia San Lorenzo una vez. Es que independiente de en qué posición esté, puedes observarlo. Entonces, lo importante aquí es que esos 10 fenómenos meteorológicos no es nada de maldición, no es como dijo alguien ahí que salieron hablando ahí en un canal ahí que decía que eso ya que se iba a acabar el mundo, que ahí tenemos eso, y que ya es una visión del futuro y que hay un gran problema, pues me explico, y que el hombre no buscaba la justicia de Dios y por eso están cayendo maldiciones. Nos faltó alguno, y es cierto que voy a decir vos. Los Juegos de San Telmo, es cierto. Los Fuegos de San Telmo. Es cierto, es el número 10. Entonces, los Juegos de San Telmo, ese es donde los barcos arriba agarran fuego. Entonces, en la parte del mástil de arriba tenemos esa imagen de los Juegos de San Telmo. Entonces, en el Juego de San Telmo, ¿cuál es el pensaba? Y vos sabías que San Telmo era el santo, el patrono de los marineros. Ahí tenemos la imagen de San Telmo. Entonces, los españoles, cuando miraban eso, para ellos, le pedían a San Telmo, en este caso, ahí tenemos la imagen tal vez de San Telmo,
cuando en el mástil de la parte de arriba tomaba el juego, pues me explico. ¿Por qué pasaba? Como el barco tenía carga positiva o tenía carga negativa, entonces el rayo, y como eran de madera, recordemos que en la antigüedad eran de madera, entonces se dan lo que nombran los fuegos de San Telmo, que era uno de los fenómenos también bastante raros, que se da inclusive en los aviones. En veces que se da el fuego de San Telmo, o se da en este caso en barcos, pero con gran inmensidad, aunque no sean de madera. Bueno, ahí tienen pues parte de la educación científica que nos viene a brindar don David Castillo Pacheco. Esperamos estar pues ya pormenorizando de San Telmo. Cada uno de estos temas en los próximos programas, aquí a través de este programa de entrevista. Gracias, don David, le agradezco como siempre que ha estado aquí con nosotros y quedamos pendientes pues, de ir en el detalle de cada uno de esos 10 fenómenos meteorológicos más extraños. Vamos a hacer una pausa y continuamos en su programa de entrevista.